es cuando los datos nuestros, o sea, cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, sabemos que nuestra información está en alguna base de datos. Sabemos que debe estar protegida. Sabemos que cuando nosotros usamos nuestros datos, hay una ley de protección a nuestros datos. Ustedes, seguramente la mayoría siguen esa carrera de abogacía, de derecho, pues sabrán que hay un derecho, ¿verdad?, a tener mi información resguardada. Yo se la proporciono a alguien, tendrá que guardarla de manera confidencial. La proporciono a un banco, pues tendrá que tenerla de manera confidencial. Transmito mi información por internet, por un correo electrónico, pues tendrá que haber un medio seguro, tendría que haber un medio seguro para protegerlo. Seguramente yo creo que son tópicos, y aquí nuestros especialistas en derecho en algún momento podrán platicar tal vez sobre estos temas, ¿no? Porque hay delitos que se han perseguido desde hace muchos años, pero la informática yo creo es un reto muy diferente, ¿no? Ahora, saber en qué momento se viola la secrecía de los datos. Y es cuando entonces publicaciones como esta que yo tengo en mis manos, Hacking México, pues viene, yo creo que a sumarse a un esfuerzo muy importante. Como lo dicen los creadores de esta revista, ¿no? Nace con el objetivo de concientizar y educar sobre los riesgos actuales de la seguridad desde un punto de vista práctico y ofensivo que permita adentrarnos a la manera de pensar del atacante. Es un asunto muy interesante. Todos, yo creo, nos gusta en algún momento ver series de televisión, películas en las cuales, bueno, pues hay una conspiración, robo de datos, y seguimos esas series, el tipo CSI o algunas otras que van más allá en cuanto al manejo de información. Ahí seguramente hay información, como lo dicen aquí, hay un atacante, hay un delincuente, hay alguien que está robando información, y bueno, hay un grupo también de gente ya especializada en seguir ese tipo de delitos. Pero obviamente, como lo dicen nuestros amigos de Hacking México, pues para poder saber esos riesgos, para poder adentrarse en esos riesgos, para poder incluso, yo creo, legislar sobre esos riesgos, pues hay que conocer exactamente qué está pasando allá adentro. Hay que saber cómo lo hacen, por qué lo hacen y cuál es la filosofía, porque atrás de todo esto, y en la revista Hacking México, pues encontramos la filosofía también de las personas que llamadas hackers, que seguramente el término lo hemos escuchado mucho, y por aquí hay un concepto muy interesante en cuanto a hablar de hacker, ¿no? Más adelante lo hablaré, porque es uno de los artículos que viene en este primer número, ¿no? Entonces, me parece que es un esfuerzo muy importante de esta publicación, Hacking México, penetrando tu mente, penetrar la mente, porque finalmente la información, los datos, pues están en nuestra mente, ¿no? Y en el momento en que alguien puede y es capaz de llegar a la información, de saber cómo un software, no tener que adquirirlo, sino liberarlo, como lo dicen algunos, craquearlo, como lo dicen otros, nos permite a los que somos usuarios, pues tener esa información, ¿no? Para muchos es un reto, en ocasiones. Yo tengo estudiantes muy jóvenes, y los jóvenes son los que más saben de esto a veces que nosotros, los que ya somos mayores, y que aunque somos especialistas, son la gente joven, como yo lo veo en este equipo de gente que hace Hacking México, con su CEO que se encuentra aquí presente con nosotros, gente joven que está incursionando en esos ámbitos y que tiene ese gusto, ese deseo de conocer cómo explorar esos caminos donde la información se guarda. Entonces, este tipo de revistas como Hacking México pues llega en un momento tan oportuno en el cual la cantidad de información que tenemos en todo el mundo es enorme. La cantidad de sistemas de información que tenemos es enorme. El software, los costos, las empresas, ustedes hemos oído hablar incluso de transnacionales, de grupos tan grandes como Microsoft, como Apple, como otros más, Google, que es ahora un poder enorme, y como incluso gente pues abandera algunas filosofías y políticas en este término de hackear información. Curiosamente, pues podemos ver este número de la revista. Me gusta mucho la portada. Es una portada muy mexicana. Pues tiene símbolos muy propios nuestros. Particularmente los colores me llaman la atención, el rojo y el negro, símbolos muchas veces de la anarquía también, porque bueno, es hasta cierto punto, es una lucha
de la anarquía, es una lucha también por la anarquía en el sentido tal vez ideal, ¿no? Idealista, no la anarquía de hacer simplemente lo que se quiere, sino de esa libertad llevada a un punto que las teorías acerca de la anarquía resultan ser muy interesantes. En este número en este grupo que yo leí un poquito, o leí la revista, encontramos autores que, a diferencia de otras publicaciones en donde, bueno, aparece el nombre, ¿no?, del autor, como nuestras publicaciones científicas que hacemos, ¿no? Yo, cuando escribo un artículo en una revista, pues está mi nombre, Gerardo Reyes Salgado, el doctor Oliva pondrá su nombre. Sin embargo, aquí vamos a encontrar nombres como el profesor X, Zeus, Mulder, sombrero de paja, que son avatares finalmente, símbolos que cada uno de los autores toman para poder representarse en este mundo virtual hasta cierto punto. Corrupted Byte también, un byte corrompido, vamos a llamarle así, etcétera, otros nombres muy interesantes que son colaboradores de esta revista y que yo creo que se irán sumando otros más. ¿Qué podemos encontrar en este primer número? En un resumen muy rápido les comento, ¿no? Nos presentan una axorpedia, ¿no?, que tiene que ver un poco como una especie de enciclopedia, especie de diccionario de términos que son términos del argot que ocupan este ámbito de los hackers, como el hacktivismo, pues hacker y el activismo, el axor, el cracking, términos que vienen del inglés o incluso ni siquiera del inglés, sino que son palabras que se van formando en el uso común y que después los estamos ocupando. Otro artículo que encontramos aquí nos dice cómo comprender a quién debemos llamar un hacker, quién es un hacker, qué hace un hacker. Les dice la persona que va más allá de la piratería y se adentra a sus orígenes del sonido hack, el sonido hack que hacemos todos cuando un aparato no funciona. ¿Qué sucede cuando, y aquí nos remite a la historia de la telefonía, ¿no? El teléfono cuando no suena, pues cuando no funciona, lo golpeamos, ¿no? Empezamos a golpear, porque es la manera que reparamos, ¿no? Luego decimos hay que meterle ingeniería a la mexicana, ¿no? Un golpecito a la tele para que funcione, ¿no? El bulbo aquí, bueno, ya no son bulbos, el transistor aquel no funciona, pues dale un golpe acá y otro acá y vas a ver que ya funciona, ¿no? La computadora no funciona y le damos al teclado encima, ¿no? Ese hack es el origen del concepto hacker, ¿no? De ahí lo toman y es un golpe, ¿no? Es golpear de alguna manera, y en este caso golpear las estructuras que hasta cierto punto son estructuras del poder, porque nos plantean un poder de quien tiene ese poder de la información. La información es un poder y todos lo sabemos. También, bueno, nos plantean una metodología para hackear, lo cual nos puede permitir a nosotros saber cuándo alguien está intentando introducirse en nuestra cuenta, ¿no? Si queremos protegernos, pues tenemos que saber cómo es que algunos pueden entrar a nuestra cuenta. ¿Cuántas veces no decimos, caray, mi correo electrónico me lo hackearon, ¿no? Mi correo electrónico me lo piratearon, que también es otra forma de decirlo, ¿no? Me robaron mi identidad y alguien mandó correos, ¿no? Estamos en radio escuchando una discusión, en estos días en noticias escuchaban acerca de unos correos electrónicos que son expuestos públicamente por alguien, y bueno, pues ahí se plantea una situación, pues hasta cierto punto legal, ¿no? ¿Qué tan legal es hackear? ¿Qué tan legal es robar una identidad en términos de un correo electrónico, por ejemplo, ¿no? Y ahí genera una serie de cosas, ¿no? Supimos hace algunos años de toda una serie de comunicados de Estados Unidos entre autoridades, incluso involucraron a autoridades mexicanas, autoridades latinoamericanas, Estados Unidos, de otros países, en los cuales, bueno, un grupo de gente obtuvo una serie de correos electrónicos, comunicaciones oficiales, que lo hizo público, y bueno, pues se habló y se habla durante muchos años de estos correos electrónicos. También nos plantean en la revista un manifiesto del hacker, que yo lo veo como una especie de reclamo a la injusticia social, y permítanme leerles un pequeño párrafo de lo que nos dicen en este manifiesto hacker. Es muy largo, pero leo una parte que a mí me parece muy interesante y que refleja en buena parte lo que es el espíritu del hacker. Y dicen, entre otras cosas, dice: este es nuestro mundo ahora, el mundo del electrón y el switch, la belleza del audio. Hacemos uso de un servicio que ya existe sin pagar,
porque podría ser ridículamente barato si no estuviera en manos de glotones hambrientos de ganancias, y ustedes nos llaman criminales. Nosotros exploramos, ustedes nos llaman criminales. Nosotros buscamos detrás del conocimiento y ustedes nos llaman criminales. Nosotros existimos sin color, sin nacionalidad, sin prejuicios religiosos y ustedes nos llaman criminales. Ustedes construyen bombas atómicas, ustedes hacen la guerra y asesinan, engañan y nos mienten y tratan de hacernos creer que es por nuestro bien. Ahora nosotros somos los criminales. Entonces, a mí me impactó en particular esa frase, esa parte del manifiesto hacker, porque realmente es un llamado o un reclamo ante los poderes, que luego le llamamos los poderes, ahora el término muy común, ¿no? Poderes fácticos o los poderes globales, ¿no? De aquellos grupos grandes que comercian con nuestra información y sin embargo a los hackers les llaman criminales. Y esa es parte del manifiesto que me parece muy interesante, ¿no? Hay un artículo que también se lo recomiendo mucho, cómo nuestra vanidad, que es un pecado de la humanidad, sabemos que hablamos de los pecados de la humanidad, la vanidad, que pues a veces es algo muy común en los seres humanos, en los hombres y en las mujeres también, por supuesto, a veces en las mujeres decimos, la vanidad nos ha llevado a mostrar nuestra vida al mundo mediante Facebook. ¿Qué es Facebook? O sea, ¿qué queremos encontrar en Facebook? Reflejarnos nosotros, queremos que la sociedad nos vea, queremos que sepan a dónde vamos, en qué pista estamos, con quién nos juntamos, con quién comimos el fin de semana, cómo se llama mi perro. Si a mi perro le compré un collar de esmeraldas, ¿no? Y si a mi perro lo llevé a viajar a Europa, vieron ustedes de la hija de un político, líder petrolero, que llevó a su hija, voló en un jet y su perro, y sus bolsas muy caras, y bueno, lo supimos por Facebook, ¿no? Es la vanidad seguramente que la llevó a hacer eso. Dejó abierto ahí otras cosas más de la política mexicana que no es el tema, ¿verdad?, de nosotros. Sin embargo, pues ahí está. Sin embargo, en mayor o menor medida, Facebook es la puerta a nuestra vanidad. Así lo tendríamos que estar viendo. También es un fenómeno de masas. Nuestra vanidad es la principal moneda de cambio que encontramos en Facebook. Los amigos anónimos de Hacking México también nos presentan en este primer número los riesgos de vulnerabilidad, técnicas para navegar anónimamente, trucos para liberar nuestro iPhone y otras cosas más que técnicamente, pues, si soy sincero, yo no conozco mucho esta parte de técnicas, sin embargo son muy interesantes. También riesgos en las cuentas FTP. FTP es una forma de transferencia de electrónica de datos, cómo transmitir archivos, y un concepto muy interesante que los dejo a ustedes de tarea como abogados o futuros abogados, es el crimen web, o que sería el crimen cibernético, dicho de otra manera, el crimen vía software, vía hardware también. Y bueno, son algunos de los temas que en esta revista van a encontrar. Un pasado de calidad, diseños e ilustraciones de vanguardia, lo van a ustedes saber, es lo que nos ha preparado los amigos de Hacking México. Realmente felicito al equipo que hace esta revista. Hay cosas que yo creo que esperamos que en siguientes números se mejoren, definitivamente, otras colaboraciones que puedan tener, que incursionen en otros temas. A lo mejor ustedes pueden ser gente que en algún momento esté colaborando desde otra perspectiva también a Hacking México, ¿no?, desde la perspectiva del derecho, que es muy interesante en este caso, ¿no? Y que a nombre de esta comunidad académica que se encuentra aquí, del Tecnológico de Cuautla, que me honro en dirigir desde hace algún año y meses, y quiero desearles un éxito y una larga vida a la revista. Por supuesto, felicitar al CEO de Hacking México, el maestro Raúl Robles. Felicidades, y pues yo quisiera brindarle un aplauso a esta revista.